Muy buenas a todos, bienvenido a esta sustentación del día de hoy. Mi nombre es Franklin Manotas Murillo, soy estudiante de la Corporación Universitaria Rafael Núñez de sexto semestre y en representación de mis compañeros el día de hoy vamos a abordar un club de revista. Los temas que vamos a tratar va a ser la introducción, material y método, resultados, discusión y las conclusiones respectivamente. Nuestro artículo de investigación lleva como nombre COVID-19 y cáncer de pulmón, una mayor mortalidad. Fue escrito en la ciudad de Madrid, España, en el Hospital Infanta Leonor, y realizado por Jacobo Robadoa y su grupo de trabajadores. Es un tipo de estudio que fue realizado específicamente en la unidad de oncología y que fue publicado por la revista Cáncer de Pulmón. Es un estudio de tipo retrospectivo en el cual los autores lo que buscaban era buscar todos esos factores clínicos y demográficos que se asociaban a mal pronóstico en los pacientes que tenían COVID-19 y cáncer de pulmón, y además asociarlos también a qué tan adherentes, o sea, qué tan bueno era la respuesta del tratamiento por la infección de COVID-19 en los pacientes que tenían cáncer de pulmón, que ingresaron en el Hospital Infanta Leonor en un periodo de tiempo determinado. Los autores empiezan describiendo que a partir de diciembre de 2019 se hay un nuevo virus, el cual se denomina SARS-CoV-2, un virus que tiene una alta capacidad de virulencia, una alta capacidad de transmisión, y que además de esto, y si se compara con los otros tipos de virus, otros tipos de coronavirus que existen, los autores manifiestan que la mortalidad de este nuevo virus es menor. A pesar de eso, tiene capacidad de causar una respuesta inmunológica importante que puede comprometer la salud de los pacientes que adquieren esta infección. Además de esto, los autores también empiezan describiendo que en los pacientes que tienen cáncer de pulmón de manera general, son pacientes que tienen un riesgo alto de complicarse y de adquirir estas infecciones, y que la instauración de la pandemia por este nuevo coronavirus ha hecho una modificación en todo lo que tiene que ver la dinámica en la que se llevan los procesos de diagnóstico y tratamiento de otras enfermedades, porque ya todo se ha enfocado pues al diagnóstico y tratamiento de este nuevo virus. Además, también los autores describen un estudio realizado en China, en el cual determinaron que todos los pacientes que tenían cáncer de pulmón de células no pequeñas eran pacientes que se asociaban a una mayor incidencia y una mayor mortalidad cuando adquirían la infección por el COVID-19. Y esto lo compararon con el artículo propiamente en cuestión el día de hoy, en el cual la finalidad, si bien era determinar la incidencia acumulada en relación a COVID-19, cáncer de pulmón, y los pacientes que tienen COVID-19 pero que no tienen cáncer de pulmón. El artículo es realizado en el Hospital Infanta Leonor, sí reconoce entonces el artículo realizado en China, pero establece la diferencia en que no solamente quieren determinar la incidencia y la severidad, sino también mirar y comparar la diferencia que hay entre pacientes COVID y cáncer de pulmón, pacientes COVID no cáncer de pulmón, y la respuesta al tratamiento en estos diferentes grupos de pacientes. Un estudio retrospectivo en que se tuvo en cuenta un periodo de tiempo del 5 de marzo al 7 de abril. Los datos se mostraron como variables discretas y se mostraron pruebas de análisis descriptivos como la prueba exacta de Fisher y la prueba de lógica univariante y multivariante. Estos autores entonces querían mirar la incidencia acumulada entre mortalidad y pacientes con cáncer de pulmón COVID-19 y pacientes que no tenían cáncer pero que eran infectados por el COVID-19. Para comprender un poco la metodología del universo, es decir, los pacientes total que van al Hospital Infanta Leonor constituyen 320.000 pacientes. De esos 320.000 pacientes solamente se tomaron los pacientes que fueron diagnosticados positivos para COVID-19. De esos pacientes que fueron diagnosticados positivos para COVID-19, se sacó una población, aquellos pacientes que requerían un tratamiento en una unidad oncológica, que correspondió a 45 pacientes. De estos dos grupos, los investigadores describen
la incidencia y la gravedad de forma significativamente variable, teniendo en cuenta que son más los pacientes en este estudio que no desarrollaron, que no tienen cáncer de pulmón, pero sí infección por COVID-19. Entonces, del total de la muestra, en el artículo en cuestión el día de hoy, y teniendo en cuenta que solamente 45 pacientes desarrolló COVID-10, dio positivo o tenía cáncer de pulmón, solamente 17 de esos 45 pacientes dio positivo para COVID-19. De esos 17 pacientes que dieron positivo para COVID-19, la mayoría eran del sexo masculino, un 23.5%. El tipo histológico de cáncer de pulmón que más se relacionó fue el cáncer de pulmón de células no pequeñas, en relación a un solo paciente que mostró histología de cáncer de pulmón de células pequeñas. La mayoría de los pacientes ya tenían enfermedad metastásica y está en tratamiento con quimioterapia, según lo que registran los autores de este artículo. La mayoría de los pacientes presentaban comorbilidades, por ejemplo, la hipertensión fue la comorbilidad que estuvo más presente en estos pacientes, seguido de el EPOC, seguido entonces de la diabetes, de la obesidad, de la diabetes y por último de la enfermedad renal crónica. En relación al tratamiento es importante decir esto, que la mayoría de los pacientes está en tratamiento con hidroxicloroquina, en su gran mayoría en combinación hidroxicloroquina con acitromicina. Importante de esto también reconocer que según los autores 9 pacientes, según lo que ellos muestran, murieron, 8 pacientes se aliviaron, pero además de que esto sucedió, un hallazgo importante es que, vea, solamente 13 pacientes, según lo que manifiestan los autores de su artículo, en relación al resultado, solamente 13 necesitaron hospitalización, ningún paciente requirió entrar a una unidad de cuidados intensivos y 4 pacientes no requirieron ingreso ni a cuidados intensivos, ni a cuidados intermedios, ni a hospitalización en piso como tal. Los síntomas más frecuentes fue la fiebre, la tos, la mialgia, disnea y diarrea. La diarrea fue el síntoma que menos estuvo presente en este tipo de pacientes. Entonces, en relación a los pacientes que murieron, es importante decir que solamente 2 pacientes estaban en tratamiento con quimioterapia, un paciente estaba 2 pacientes fueron de diagnóstico nuevo, un paciente en tratamiento con inhibidor de la tiroxina quinasa, un paciente con inhibidor de los puntos de control, y decir entonces que además de esto, las comorbilidades más frecuentes, como les decía, la hipertensión fue la comorbilidad que se presentó más en estos pacientes, seguido de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC, y por último pues la obesidad en relación a las comorbilidades. En relación a los síntomas, sigue siendo el más frecuente la tos, seguido de la fiebre, y algo muy importante que voy a resaltar es que estos pacientes que recibieron tratamiento con hidroxicloroquina más acitromicina, en su mayoría dieron buena adherencia, o sea, los resultados fueron favorecedores porque sobrevivieron. Solamente un paciente murió. Los autores entonces manifiestan que son el único artículo que se ha realizado que establece la relación entre el cáncer de pulmón y el tratamiento ante la infección de COVID-19, pero hay una limitante, que es una revisión retrospectiva, y además de esto es que el límite de la muestra es muy pequeña como para sacar conclusiones generalizadas. Los autores sí establecen entonces que sí hay una relación significativa entre los pacientes que tienen COVID-19 y los pacientes que tienen cáncer de pulmón. Tienen una alta mortalidad en relación a los pacientes que no desarrollan COVID-19, que desarrollan COVID-19 pero que no tienen un cáncer de pulmón, independiente de la histología. Eso hace pensar entonces que los pacientes que murieron, de los 45 que tenían cáncer de pulmón, los autores manifiestan
que solamente de los 17 murieron 9, que aproximadamente, según los autores, corresponde a un 37.7%, ¿sí? Y una incidencia acumulada de 0.9% en relación a la muestra total. Entonces, además los autores del artículo plantean o describen 3 líneas o 3 investigaciones que se realizaron en China en relación a cáncer y infección por SARS-CoV-2, de los cuales la histología más frecuente del cáncer de pulmón fue el cáncer de pulmón de células no pequeñas. Y a pesar de esto, el tratamiento que describen en este artículo no es tan específico, ¿sí? En relación al artículo en cuestión, que le dieron al paciente hidroxicloroquina más acitromicina a los pacientes, ya sea en combinación o como monoterapia. Pero lo que sí es importante resaltar es que los pacientes de estos estudios, por lo menos el paciente que dio positivo para COVID-19, se alivió, independiente del tratamiento. Y pues que no solamente el cáncer más frecuente, el cáncer que se presenta y que se relaciona con mayor complicación en el COVID-19 no es el cáncer de pulmón, sino que hay otros tipos como el cáncer del colon, el cáncer de páncreas y así sucesivamente. Pero sí destacar de estos autores que ellos reconocen que los pacientes que tienen cáncer tienen mayor riesgo de contagio y de contagio y de complicarse. Por eso a estos pacientes se les debe evitar la recurrencia en medida de que vayan por mucho tiempo constantemente a los hospitales para evitar entonces el riesgo de infección. En este artículo en específico, los autores lo que dicen es que no hay una relación entre cáncer de pulmón y COVID-19 en relación a la complicación. Pero esto puede deberse, según los autores, a que la mayoría de los pacientes se había sanado o no tenía cáncer. Lo que sí podemos deducir es que mientras más esté expuesto el paciente a un cáncer de pulmón o de cualquier tipo, existe mayor posibilidad de que requiera una unidad de cuidados intensivos como complicación pues, de la enfermedad como tal. Además, también estos autores establecen que entre mayor sea el tiempo de exposición a la infección y sea positivo la persistencia del cáncer, mayor riesgo va a tener el paciente de complicarse en relación a aquellos pacientes que no tienen cáncer de pulmón. Así también estos autores describen que el cáncer más frecuente en su estudio fue el cáncer de pulmón y eso se asoció a mal pronóstico en pacientes que tenían infección por COVID-19. Importante entonces que los autores concluyen que el 52.3% de los pacientes en comparación al grupo COVID y cáncer de pulmón, al grupo COVID y no cáncer de pulmón, fue mayor en los pacientes que tenían COVID-19 y tenían cáncer de pulmón, específicamente las dos variantes identificadas, que fue el carcinoma de células no pequeñas y de células pequeñas en menor proporción. Eso hace pensar entonces que esa alta letalidad debe inquietar a los médicos o a los centros de salud a tratar de minimizar la visita a los hospitales de estos pacientes sin interrumpir en sus tratamientos de la enfermedad basal, es decir, del cáncer, esto con el objetivo de disminuir la transmisión nosocomial. A pesar de esto, el artículo en cuestión a los autores consideramos que les faltó describir, por ejemplo, la causa de la muerte de ese solo paciente que murió en tratamiento con hidroxicloroquina y acitromicina. Esto es importante porque puede hacer pensar y servir de pauta en cuanto a la indicación de estos fármacos a un paciente que tiene COVID-19 y cáncer de pulmón en la histología de cáncer de pulmón con células pequeñas y no pequeñas. Por ejemplo, no describieron si la causa de muerte se dio como complicación al cáncer como tal, o como complicación al tratamiento del cáncer, o como complicación al tratamiento del COVID-19. Y esa información importante que faltó describir en el artículo. Tampoco los autores describieron la seguridad de los pacientes, de la administración de hidroxicloroquina y acitromicina como monoterapia o en combinación en los pacientes que tienen COVID-19 y tienen enfermedad de base o un cáncer de pulmón. Estos fueron aspectos que faltaron profundizar en el artículo en cuestión y que son importantes porque pueden servir como pauta para los centros de salud en relación a qué es lo mejor que deben hacer o cómo deben abordar
a un paciente que tiene COVID-19 y cáncer de pulmón. Muchas gracias.